Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco de otras fuerzas que se experimentan sobre cables conductores. La fuerza magnética que puede experimentar un cable conductor está dada por la corriente, por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo. ¿A qué se debe esta fuerza magnética? Bueno, ya vimos en el video anterior de que existe una fuerza magnética sobre cualquier carga en movimiento. Si es una carga positiva y tiene una velocidad y esta en gris es la dirección del campo magnético, la fuerza magnética va a ser la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo entre el campo magnético y la velocidad. Ahora, podemos pensar que en un cable no va solo una carga, sino un flujo de cargas positivas. En realidad, la corriente se define como el flujo de cargas por unidad de tiempo que pasa a través de la sección transversal de un cable. Entonces, y por cierto, la corriente por definición es como un flujo de cargas positivas. Los electrones, digamos, irían en dirección contraria a la dirección de la corriente, por la definición. Entonces, un cable que transporta una corriente va a experimentar una fuerza magnética. Supongamos que el cable está sometido a un campo magnético. Por ejemplo, puede ser un cable que está de la luz o del teléfono, lo que sea, o de electricidad, y está en la Tierra, y en la Tierra existe un campo magnético. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra es pequeño, es del orden de 10 a la menos 5, pero podría experimentar un tipo de fuerza magnética. La fuerza magnética, como ya lo dije, va a estar dada por la magnitud de la corriente, por la longitud del cable y por la magnitud del campo magnético. Y el seno del ángulo, ¿cuál ángulo? El ángulo entre el cable y el campo magnético. La fuerza tiene unidades de Newton. Entonces, la fuerza magnética que se produce sobre un cable recto la vamos a calcular para cada uno de estos casos, porque la dirección de la fuerza magnética está dada por la regla de la mano derecha. En este caso, digamos, lo que debemos hacer es que los dedos de la mano derecha van a señalar la dirección de la corriente y a donde yo cierro los dedos es en la dirección de B. Pero, por ejemplo, en el caso A, ¿qué sucede si el campo va en la misma dirección de la corriente? Bueno, ¿cuál es el ángulo en ese caso entre el campo magnético y la corriente? Muy bien, el ángulo es 0 grados, puesto que van en la misma dirección. Y seno de 0 es, muy bien, es 0. Entonces, la fuerza magnética para el caso A sería 0. En el caso B, la fuerza magnética igual sería el producto de la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo, pero su dirección está por la regla de la mano derecha. Entonces yo voy a dirigir mi mano, pero en el video todo va a salir al revés. Entonces creo que lo haré con la mano izquierda porque el video tiene inversión lateral. Voy a poner mi mano en la dirección de... no, espérate. En la dirección de I y lo dirijo hacia B, que queda hacia arriba. Entonces el campo magnético va a quedar dirigido hacia afuera de la pizarra, hacia afuera de la pantalla. Desde allá hacia acá, hacia arriba. Ahora imaginémonos que tenemos un cable en esta dirección, en la dirección de X, y un campo magnético en la dirección de Z entrando hacia la pizarra. Entonces, si yo dirijo mi mano derecha, bueno, así,
la dirijo hacia adentro de la pizarra, esto está muy complicado hacerlo así, pero digamos, lo voy a hacer con mi mano derecha. La dirijo hacia la palma de la mano y los dedos representan la dirección de I. Y yo la cierro en la dirección en la que está B, que es hacia adentro de la pizarra. Entonces me va a dar un campo hacia arriba en la dirección Y positiva. Luego, si tenemos el caso D, donde tenemos una corriente que va en esta dirección y un campo magnético que sale hacia afuera, pues entonces la dirección de el campo de la fuerza magnética sería en esta dirección, en este sentido, hacia acá. Ustedes lo pueden repasar con su profesor, no sé cómo se ve esto, pero yo sé que mi video me invierte las manos y mi mano derecha, la mano izquierda. Entonces, este video, esta parte del video donde salen mis manos, va a salir al contrario. Y espero que no sea confusión para ustedes, pero lo pueden volver a realizar con el profesor en la clase. Ahora el torque. Bueno, el torque es muy importante. ¿Qué es el torque? Bueno, el torque es el momento de torsión. Es la capacidad que tiene una fuerza de producir una rotación. Como una fuerza que se aplica sobre la puerta. Si yo abro la puerta, lo que estoy haciendo al aplicar una fuerza, al estar la puerta sostenida por las bisagras, entonces al aplicar una fuerza, lo que yo estoy produciendo sobre la puerta es una rotación sobre la bisagra. Imaginémonos que tenemos una bobina, que es un cable que presenta una trayectoria cerrada a la corriente, como un círculo o un cuadrado. Y circula una corriente en este sentido. Al mismo tiempo tenemos un campo magnético hacia arriba, representado por las flechas grises. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que estas partes de la bobina, las partes verticales, no van a experimentar fuerza magnética. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la dirección de la corriente y del campo magnético es la misma. Entonces el ángulo entre ellos es cero. Y seno de cero es cero. Pero los cables que están horizontales, estos sí van a experimentar una fuerza magnética. Para el cable de arriba, que viaja la corriente hacia la izquierda, pues va a existir una fuerza hacia adentro. Y para el cable que está abajo va a existir una fuerza hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este se empuja para adentro y este para afuera, la bobina va a empezar a rotar. Y eso es lo que se llama un momento de torsión. Si se sostiene la bobina a través de un eje de rotación, lo que va a hacer es empezar a girar. Este torque está dado por N, que es el número de espiras, que en este caso es 1. Una sola espira, una sola vuelta de cable. Y es la corriente que circula a través de ella. A es su área, mayor torque. B es la magnitud del campo magnético externo y seno del ángulo es el ángulo que existe entre el vector área y el campo magnético. Si yo tengo, por ejemplo, la superficie del borrador, el vector área es un vector que sale perpendicular a la pizarra, así, al borrador, a la superficie del borrador. Este es el vector área. Entonces, si yo tengo la bobina, el vector área sale de la pantalla, así. Es importante que el ángulo entre el área y el campo magnético no sea cero. Este mismo torque es el que se produce sobre las brújulas que miran hacia el norte. O sea, lo que produce es que la aguja de la brújula está sostenida por un punto que se llama el pivote, y le permite girar. Entonces, la fuerza que hace el campo magnético sobre la aguja imantada le produce un torque que la hace alinearse con el norte. Una vez que se alinea y ya el ángulo
entre el momento magnético, entre el área y el campo magnético de la aguja de la brújula es 0 grados, ya no va a haber torque. Entonces la aguja de la brújula pues siempre va a tender a alinearse con el norte y siempre va a tender a esa posición de mínima energía. Eso lo explicamos a través de una cantidad que se llama momento magnético. El momento magnético se define de la siguiente manera. El número de vueltas que la aspira por la corriente por el área. Se representa con la letra griega nu o nu y tiene la dirección que tiene el área. Si esta es la bobina y esta es el área, el vector área tiene esta dirección de la flecha de momento magnético. Y está obviamente por la regla de la mano derecha. Los dedos van a indicar la dirección de la corriente y el dedo pulgar va a indicar la dirección del momento magnético, que es la misma dirección que tiene el área. Ya saben, si la corriente gira para la otra dirección, entonces el momento magnético apunta para el otro lado. A nivel atómico, lo que sucede con el átomo es que en general tenemos el núcleo en el centro y el electrón gira alrededor del núcleo. El momento magnético de este sistema de cargas va a apuntar en una dirección, ¿verdad? Y este se llama momento magnético orbital del electrón. Ahora, el electrón en sí mismo también tiene un momento magnético. El electrón es una carga y él gira con respecto a sí mismo. Imaginémonos que este es el sistema solar, este es el Sol y esta la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Y aquí hay un momento magnético debido a la rotación de esta carga, la traslación. Pero la Tierra, como el electrón, gira también sobre sí misma. Y ese momento magnético se le llama spin del electrón. El electrón puede girar para acá, teniendo un movimiento magnético hacia arriba, o puede girar para el otro lado, teniendo un momento magnético hacia abajo. Si ustedes lo ven bien, el video les va a ver contrario al dibujo, porque mi computadora, la cámara, me invierte las manos. Mi mano derecha aquí es mi mano izquierda y mi mano izquierda es mi mano derecha. Pero si ustedes lo hacen con su mano derecha, entonces pueden saber que si el electrón rota de esta manera, su momento magnético va hacia arriba, y si rota en este otro sentido, pues va para abajo. Entonces ya sabemos que el átomo tiene un momento magnético del orbital del electrón, pero también el mismo electrón tiene su propio momento magnético de su propia rotación. Ahora, ¿cómo se producen los campos magnéticos? Bueno, el campo magnético se produce por el movimiento de cargas, ese es un origen. También se produce a nivel atómico en los materiales ferromagnéticos, y eso lo vamos a explicar más adelante. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el campo magnético de un alambre recto. Si tenemos un alambre, por aquí van a circular un montón de cargas. Entonces, se va a generar un campo magnético que va a tomar esta dirección como una dirección radial alrededor del cable. De hecho, cuando usted acerca una brújula a una computadora o a un dispositivo que tiene corrientes relativamente grandes, entonces esa brújula va a dejar de indicar el norte y va a empezar a indicar cualquier otra dirección, porque los cables producen campos magnéticos. La magnitud de ese campo magnético producida por un cable va a estar dada por una constante que se llama mu sub 0. Y esa constante que se llama mu sub 0 tiene unidades de, vamos a apuntarla aquí, 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro.
dividido entre amperio. Estas son las unidades de la constante que se llama permeabilidad. Esa constante multiplicada por la corriente dividido entre 2pi, entre la distancia, ¿cuál distancia? Pues la distancia a la cual usted quiere el campo, o sea, de aquí a aquí. Yo quiero el campo en este punto, pues sería esta distancia. Del centro del cable al punto donde usted quiere el campo magnético. Y la dirección siempre es una dirección radial dada por la regla de la mano derecha. La I representa la corriente y el sentido de los dedos representa la dirección del campo magnético. Si el campo si la corriente va en la otra dirección, si la corriente va en la otra dirección, pues el campo magnético rotará en esta dirección. Trate de hacerlo con su mano derecha, porque recuerde que mi video hace una inversión lateral que no me permite que mis manos hagan bien esta regla. Vamos a resolver ese ejercicio. Lo vamos a resolver con el profesor en clase.